Hace 11.000 años, en las colinas abrasadas por el sol de lo que hoy es el sur de Turquía, un grupo de personas construyó algo que no debería haber existido. Enormes pilares de piedra caliza en forma de T, cada uno de los cuales pesaba varias toneladas, tallados con extraordinaria precisión y erigidos en imponentes estructuras circulares. No había escritura, ni herramientas de metal, ni un imperio detrás. Nada que, según nuestra comprensión de la historia, debiera haber estado allí todavía. Cuando los arqueólogos descubrieron Göbekli Tepe, no solo les sorprendió, sino que les obligó a reescribir toda la historia de la civilización humana. Durante décadas, la cuestión de quién construyó realmente este lugar desató un acalorado debate, teorías descabelladas y una auténtica controversia científica. Entonces entró en escena el ADN antiguo, y lo que reveló sobre las personas que se escondían tras esas piedras, sus orígenes, sus vidas, su lugar en la historia de la humanidad, resultó ser más fascinante que cualquier mito. Imagínese de pie en la cima de una colina de piedra caliza en el sureste de Turquía, en un paisaje de llanuras secas y onduladas que se extienden sin fin hacia el horizonte. Ahora imagina que bajo tus pies, oculto bajo siglos de tierra acumulada, yace un complejo de estructuras circulares de piedra tan grandes, construidas con tanta precisión y tan asombrosamente antiguas, que cuando los arqueólogos comenzaron a estudiarlas, realmente les costó aceptar lo que veían. Esto es Göbekli Tepe, y no debería existir nada parecido. El yacimiento se encuentra en el distrito de Şanlıurfa, en el sur de Turquía, y sus capas más antiguas datan de hace aproximadamente 11.000 años. Lo que revelaron las excavaciones no se parecía a nada de esa época. Enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de casi 6 metros de altura y con un peso de hasta 10 toneladas, dispuestos en grandes recintos circulares. Muchos de esos pilares están tallados con un detalle extraordinario. Zorros, buitres, escorpiones, jabalíes, símbolos abstractos cuyo significado aún no comprendemos del todo. No se trataba de garabatos toscos y desesperados. Eran obras de arte deliberadas y hábiles. Para entender por qué esto importa, consideremos la cronología. Stonehenge se construyó hace unos 5.000 años. Las grandes pirámides de Giza, de hace aproximadamente 4.500 años. Göbekli Tepe es miles de años anterior a ambas. En la época en que se erigían estos pilares, la domesticación del trigo y la cebada apenas comenzaba, en algún lugar de la misma región. La cerámica aún no se había inventado. La rueda aún estaba a milenios de distancia. Según todos los indicadores convencionales de lo que llamamos civilización, se suponía que las personas que construyeron Göbekli Tepe no eran capaces de construir Göbekli Tepe. Cuando el director original del yacimiento, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, comenzó a excavar en serio durante la década de 1990, planteó una teoría que capturó de inmediato la imaginación del público. Según él, los constructores eran cazadores-recolectores seminómadas. No vivían allí de forma permanente. En cambio, se congregaban estacionalmente, procedentes de una amplia región circundante con fines rituales, y durante esas reuniones llevaban a cabo la monumental labor de extraer, transportar y erigir los enormes pilares. Según Schmidt, estas estructuras eran templos, espacios sagrados, y eso lo llevó a su conclusión más provocadora de todas: que la religión organizada no surgió de la agricultura. La agricultura la precedió. El templo precedió a la granja. Esa idea causó gran revuelo en la arqueología y la antropología. Invertía una de las suposiciones más arraigadas sobre cómo se desarrolla la civilización: que el excedente de alimentos posibilita la complejidad social, que a su vez posibilita la construcción monumental y la organización religiosa. Schmidt sugería lo contrario: que el impulso de construir algo sagrado, algo comunitario, algo más grande que cualquier vida individual, haya sido la fuerza que impulsó a la gente hacia la agricultura en primer lugar. Pero a medida que continuaban las excavaciones durante décadas y se acumulaban las pruebas, empezó a surgir una imagen más compleja y mucho más interesante. La historia de cazadores-recolectores de Schmidt, por convincente que fuera,
no encajaba del todo con todo lo que el yacimiento nos revelaba. Y entonces llegó algo que Schmidt nunca llegó a ver. El ADN antiguo, extraído de restos humanos de toda la región, comenzó a hablar, y lo que reveló sobre la gente de Göbekli Tepe, quiénes eran realmente, de dónde venían y de qué eran verdaderamente capaces, cambió la historia por completo. Antes de que la ciencia tuviera la oportunidad de responder a la pregunta de quién construyó Göbekli Tepe, la imaginación se apresuró a llenar el vacío. Y resulta que la imaginación es extraordinariamente creativa cuando se enfrenta a algo que no puede explicar fácilmente. Las teorías comenzaron casi tan pronto como el sitio se dio a conocer al público. Para algunos, la magnitud de Göbekli Tepe era prueba suficiente de que los humanos antiguos comunes no podían ser los responsables. Algo más debía estar involucrado, algo superior. Y a partir de esa simple suposición, floreció todo un ecosistema de explicaciones alternativas. Hubo quienes señalaron a los Anunnaki, los dioses de la antigua mitología sumeria, reinterpretados por ciertos autores como visitantes extraterrestres que sembraron en la civilización humana primitiva conocimientos y tecnología mucho más allá de lo que la gente de la Edad de Piedra podría haber desarrollado por sí sola. Otros relacionaron el lugar con los misteriosos vigilantes descritos en el libro de Enoch, una orden caída de seres celestiales que, según el texto, enseñaron a la humanidad artes prohibidas. Un autor llegó incluso a vincular Göbekli Tepe directamente con el Jardín del Edén. Cabe destacar que el libro del Génesis no dice absolutamente nada sobre Adán y Eva construyendo arquitectura megalítica. Luego está la teoría de la civilización perdida, quizás la más persistente y seductora de todas. Autores como Graham Hancock han argumentado que una civilización avanzada del Preholoceno, sofisticada, tecnológicamente capaz y ahora completamente desaparecida, fue la responsable de yacimientos como Göbekli Tepe. Según esta teoría, un impacto catastrófico de un cometa hace unos 13.000 años desencadenó el evento climático del Dryas reciente y borró a esta civilización de la faz de la Tierra, dejando solo sus monumentos como evidencia fantasmal de su existencia. Dos investigadores incluso afirmaron que uno de los pilares de Göbekli Tepe funciona como una carta astronómica que registra la fecha precisa de ese desastre cósmico, una lectura que requiere que los constructores hayan cartografiado las mismas constelaciones que los antiguos griegos desarrollarían 9.000 años después, lo cual, por decirlo suavemente, es una suposición extraordinaria. Lo que todas estas teorías tienen en común, más allá de sus diferencias superficiales, es una única premisa tácita, que los habitantes del antiguo cercano Oriente, los seres humanos reales que vivieron, trabajaron y murieron en esta región hace 11.000 años, simplemente no eran capaces, no eran lo suficientemente inteligentes, no estaban lo suficientemente organizados, no eran lo suficientemente sofisticados como para haber hecho esto por sí mismos. Esa suposición tiene sus raíces en el pensamiento del siglo XIX sobre la evolución cultural, en la idea de que la prehistoria significaba primitivismo, que las personas sin escritura ni metal estaban esencialmente más cerca de los animales que de nosotros. Es una visión profundamente condescendiente, y es errónea. Todas las teorías marginales sobre Göbekli Tepe, por muy elaboradas que sean, se basan en última instancia en este mismo fundamento en ruinas: la creencia de que los humanos antiguos necesitaban ayuda, que sin alguna fuerza externa, divina, extraterrestre o perdida en la historia, las piedras nunca podrían haberse levantado. Pero el registro arqueológico, examinado con honestidad y en su totalidad, cuenta una historia completamente diferente. Y cuando finalmente se añadió ADN antiguo a ese registro, no reveló una civilización oculta acechando en el acervo genético. Reveló algo que las teorías de la conspiración nunca habían considerado. Las personas que construyeron Göbekli Tepe eran exactamente quienes las pruebas siempre sugerían que eran: extraordinarias, capaces y completamente humanas. Entonces, si los constructores de Göbekli Tepe no eran dioses, ni extraterrestres, ni supervivientes de alguna supercivilización sumergida, ¿quiénes eran? La respuesta no comienza con el ADN,
sino con la tierra misma, con los objetos que quedaron enterrados alrededor de esos imponentes pilares. Objetos que, una vez que se observan con atención, cuentan una historia muy diferente a la que Klaus Schmidt propuso originalmente. La teoría de Schmidt sobre los cazadores-recolectores siempre tuvo un problema. Se basaba en una imagen particular de lo que hacían y cómo vivían los habitantes de Göbekli Tepe. Visitantes estacionales de paso, que no dejaban ninguna huella permanente más allá de los propios monumentos. Pero los artefactos dispersos por los sedimentos del yacimiento pintan un panorama mucho más estable y complejo. Entre las herramientas más comunes encontradas en Göbekli Tepe se encuentran las hojas de hoz. No docenas de ellas, sino decenas de miles. Las hojas de hoz son la herramienta característica de la cosecha, diseñadas y utilizadas específicamente para cortar cereales. Tallos cerca del suelo. Su presencia a esta escala no es incidental, es diagnóstica. Junto a las hojas de las hoces hay morteros, majaderos y losas de moler. El equipo de procesamiento de las personas que trabajan con grano. La investigadora Laura Dietrich realizó un análisis detallado de estas herramientas y confirmó que muchas de ellas se habían utilizado específicamente para moler materiales vegetales de la familia, que incluye la cebada y el trigo. No se trataba de personas que complementaban ocasionalmente su dieta de caza con un puñado de semillas silvestres. Se trataba de personas dedicadas de forma seria y constante al cultivo de cereales. En otras palabras, personas que se dedicaban a la agricultura, o, al menos, que estaban a punto de hacerlo. Los huesos de animales cuentan una historia similar. Decenas de miles de restos descuartizados llenan los depósitos del yacimiento, y entre ellos se encuentran cantidades significativas de muflones, ovejas, salvajes, que muestran los primeros indicios del tipo de manejo que finalmente conduce a la domesticación total. La arquitectura añade otra capa. Las grandes estructuras ovaladas de Göbekli Tepe eran casi con toda seguridad viviendas techadas, y los edificios más pequeños dentro del complejo se parecen, para la mayoría de los arqueólogos e historiadores de la arquitectura que los han estudiado, notablemente a casas, viviendas permanentes, del tipo construido por personas que tenían la intención de quedarse. Al comparar Göbekli Tepe con otros yacimientos que los arqueólogos identifican con seguridad como aldeas del Neolítico temprano, las similitudes son sorprendentes. En la mayoría de esos yacimientos, la evidencia de plantas y animales completamente domesticados es bastante limitada, porque la domesticación no fue un momento único, sino un proceso que se desarrolló a lo largo de siglos. Göbekli Tepe encaja perfectamente en ese patrón. Sus habitantes no eran cazadores-recolectores puros. Todavía no eran agricultores a gran escala. Ocupaban una posición intermedia extraordinaria en una de las transiciones más trascendentales de toda la historia de la humanidad, el paso de seguir la cosecha a cultivarla. Excavaciones más recientes han sacado a la luz granos de cereales morfológicamente domesticados en el propio yacimiento, lo que refuerza aún más la hipótesis. La imagen que emerge es la de una comunidad profundamente arraigada en el paisaje, que lo trabajaba, lo moldeaba y comenzaba a transformar su relación con él de maneras que eventualmente cambiarían el mundo entero. La arqueología ya había establecido esto, pero era el ADN el que estaba a punto de revelar cuán profunda era realmente esa historia. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los muertos guardaron sus secretos. Cualesquiera que fueran las historias que llevaban consigo, de dónde venían, quiénes eran sus antepasados, cuán lejos habían viajado, desaparecieron con ellos en la Tierra. Luego, en las últimas 2 décadas, el ADN antiguo lo cambió todo. Los científicos aprendieron a extraer y secuenciar material genético de huesos de miles de años de antigüedad, y de repente el pasado comenzó a hablar en un idioma completamente nuevo. Lo que ese idioma reveló sobre la gente de Göbekli Tepe y la región más amplia del antiguo Cercano Oriente fue extraordinario y demolió silenciosa pero completamente todas las teorías que alguna vez habían requerido una mano externa para explicar lo que se construyó allí. Los estudios genéticos de restos humanos procedentes de Anatolia, el Levante y las montañas Zagros, el arco de tierra que alberga la media luna fértil, revelaron algo inesperado.
Estas poblaciones, que vivían muy cerca geográficamente, eran genéticamente bastante distintas entre sí. Los agricultores de Anatolia, el grupo más directamente vinculado a la región de Göbekli Tepe, poseían una huella ancestral específica que los diferenciaba de sus vecinos del este y del sur. No se trataba de una masa homogénea e intercambiable de personas prehistóricas. Eran comunidades distintas con historias profundamente separadas, que se desarrollaron en gran medida en paralelo a lo largo del mismo territorio extenso. Esto es de suma importancia para el argumento de la civilización perdida. Si una población fundadora avanzada hubiera recorrido esta región, enseñando a sus habitantes a construir, organizarse y tallar piedra, cabría esperar encontrar su huella genética incrustada en el ADN de las personas que vinieron después. Cabría esperar alguna señal, algún linaje anómalo, alguna contribución genética inexplicable de una población que no pertenecía a ella. Pero no la hay. El ADN no muestra fundadores ocultos, ninguna población fantasma, ninguna afluencia misteriosa de linaje externo que coincida con el auge de Göbekli Tepe. Los constructores eran descendientes de personas que habían vivido en esta región durante miles de años antes de que se erigiera el primer pilar. Lo que la genética también revela es la extraordinaria trayectoria de lo que vino después. El linaje de agricultores de Anatolia, la población genética asociada a esta región, no se quedó en un solo lugar. A medida que la agricultura se extendió hacia el oeste durante los milenios siguientes, estas personas se desplazaron con ella, llevando consigo sus genes y casi con toda seguridad sus conocimientos a Europa. Los europeos modernos llevan una parte sustancial de su ascendencia precisamente de esta fuente. Las personas que se reunieron en Göbekli Tepe, que cosechaban cebada silvestre, criaban ovejas salvajes y erigían imponentes pilares de piedra caliza sin la rueda ni el metal, se encuentran entre los antepasados de gran parte del mundo actual. Su historia no terminó en esa colina, continuó su recorrido. El ADN también confirma el panorama económico mixto que la arqueología ya sugería. Los patrones genéticos de la región coinciden con poblaciones en proceso de transición hacia la agricultura, no con agricultores repentinos ni con recolectores puros, sino con comunidades que atraviesan precisamente el tipo de cambio gradual, desordenado y generacionalmente lento que las hojas de las hoces, las piedras de moler y los huesos de animales ya habían sugerido. Los genes en la Tierra cuentan la misma historia, y esa historia no deja lugar para dioses, extraterrestres ni maestros desaparecidos. Solo para personas. Personas específicas, identificables y rastreables que hicieron algo que resonaría a lo largo de 11.000 años. En el fondo de cada teoría sobre civilizaciones perdidas subyace una arrogancia particular. No se manifiesta abiertamente, se esconde tras una sensación de asombro, tras la insistencia casi sin aliento de que algo tan magnífico no podría tener orígenes ordinarios. Pero si lo reducimos a su esencia, el mensaje siempre es el mismo. Los antiguos no podrían haber hecho esto. No eran capaces. Necesitaban ayuda. La evidencia discrepa. Rotundamente. Comencemos con lo que realmente sabemos sobre las capacidades de los pobladores del Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano, la misma población extensa de la que descendieron los constructores de Göbekli Tepe. No se trataba de los primitivos torpes y quejumbrosos de las viejas películas de Hollywood. Construían herramientas complejas y multicomponentes a partir de piedra, hueso, asta y madera, combinando diferentes materiales con un nivel de conocimiento técnico que requería una considerable acumulación de conocimientos para su desarrollo. Cazaban animales mucho más grandes y peligrosos que ellos mismos, como bisontes, uros y mamuts, lo que requería no solo valentía, sino también una coordinación, planificación y comunicación sofisticadas. Fabricaban y utilizaban embarcaciones capaces de navegar en mar abierto. Este último punto merece un momento de reflexión. Los pobladores mesolíticos que habitaron la cueva de Franchti en Grecia pescaban regularmente atún de aguas profundas y extraían obsidiana de la isla de Melos. Ambas actividades requerían navegar mar adentro, en el Mediterráneo abierto, y los primeros humanos que llegaron a Australia y Nueva Guinea hace más de 40.000 años cruzaron extensiones de mar abierto de más de 90 kilómetros para hacerlo.
no eran personas a las que se pudiera subestimar. Eran solucionadores de problemas de primer nivel, que operaban sin ningún tipo de estructura institucional que asociamos con la sofisticación, y lograron cosas que aún hoy nos impresionan. La ingeniería de Göbekli Tepe, por notable que sea, encaja perfectamente dentro de esta tradición. Los estudios etnográficos realizados en todo el mundo demuestran con precisión cómo las comunidades que carecen de tecnología moderna se desplazan y erigen enormes piedras. Los habitantes de la isla Nius, en Sumatra, movían regularmente bloques de piedra de un tamaño comparable al de los pilares más grandes de Göbekli Tepe, utilizando mano de obra comunitaria coordinada, sin maquinaria ni la ayuda de civilizaciones perdidas que les aconsejaran desde las sombras. En la isla de Pascua, la investigación de Thor Heyerdahl demostró finalmente, después de que abandonara sus propias suposiciones y escuchara el conocimiento local, que pequeños equipos podían mover los famosos moai a través de la llanura en posición vertical utilizando únicamente cuerdas, haciendo caminar las estatuas hacia adelante. La solución era elegantemente simple, solo requería saber cómo. Las estimaciones detalladas para los pilares de Göbekli Tepe, calculadas utilizando fórmulas estándar para el traslado de grandes masas de piedra a través de diferentes pendientes, confirmaron que el trabajo requerido era significativo, pero totalmente factible para una comunidad sedentaria de unos pocos cientos de personas. Incluso teniendo en cuenta el movimiento cuesta arriba, las cifras siguen siendo alcanzables. No hubo ningún milagro de ingeniería, sino planificación, coordinación, conocimiento acumulado y un esfuerzo comunitario sostenido. Y luego está la evidencia genética, que cierra el argumento por completo. El ADN de los habitantes de Göbekli Tepe muestra que eran humanos completamente modernos, cognitiva, biológica y neurológicamente idénticos a cualquier persona viva hoy en día. El mismo cerebro que navegaba en mar abierto. El mismo cerebro que rastreaba y cazaba mamuts. La misma mente que contempló una colina en el sur de Turquía hace 11.000 años e imaginó algo que nadie había construido antes y luego lo construyó. A menudo se describe a Göbekli Tepe como el templo más antiguo del mundo, pero esa descripción, por muy atractiva que sea, puede que en realidad no haga justicia a lo que este lugar representa, porque Göbekli Tepe no es solo un monumento, es un umbral. El momento, preservado en piedra, donde algo fundamental cambió en la historia de la humanidad. La evidencia de ADN sitúa ese cambio con una nitidez y claridad asombrosas. El linaje de agricultores de Anatolia, la población genética centrada en esta región del sur de Turquía, no se limitó a construir sus pilares y desaparecer, se expandieron. A medida que la agricultura se extendió hacia el oeste a lo largo de los milenios siguientes, estas personas se desplazaron con ella, llevando consigo su ascendencia al corazón de Europa. Las poblaciones europeas modernas derivan una parte sustancial de su herencia genética precisamente de esta fuente. Los constructores de Göbekli Tepe no son una simple nota a pie de página en la historia de la humanidad. Son, en el sentido biológico más literal, parte de nuestros antepasados. Esta constatación transforma el lugar de una mera curiosidad en algo profundamente personal. Cuando uno contempla esos pilares tallados, los zorros, los buitres, los escorpiones, esculpidos en piedra caliza por manos pacientes y expertas, no está viendo la obra de extraños. Estás viendo algo hecho por personas cuyos genes, con toda probabilidad, están presentes en una parte significativa de la humanidad que vive hoy en día. La distancia de 11.000 años se reduce a algo mucho más inmediato, pero la historia del ADN conlleva una implicación aún mayor. Una que va más allá de la ascendencia y se adentra en la naturaleza misma de la civilización. La afirmación más provocadora de Klaus Schmidt fue que el templo existía antes que la granja, que el impulso organizativo y espiritual detrás de Göbekli Tepe precedió y posiblemente impulsó la revolución agrícola. La evidencia genética, leída junto con la arqueología, otorga a esa idea un peso inesperado. Las poblaciones de esta región ya eran socialmente complejas, ya eran capaces de coordinar grandes proyectos comunitarios, ya construían asentamientos permanentes y gestionaban animales salvajes y cosechaban cereales antes de que la domesticación estuviera completa. La infraestructura social,
fue lo primero. La agricultura vino después. Esto invierte la historia que nos hemos contado sobre cómo funciona la civilización. Tendemos a imaginar una progresión ordenada. El excedente de alimentos permite el ocio permite el pensamiento permite la religión, el arte y la construcción de monumentos. Göbekli Tepe sugiere que la secuencia opuesta es igualmente posible, que el anhelo de construir algo sagrado, algo compartido, algo más grande que cualquier vida individual, puede ser en sí mismo un motor de la civilización en lugar de su producto. Y nada de esto requirió dioses, extraterrestres ni amos desaparecidos. La genética lo deja claro. No hay ninguna señal oculta en el ADN, ninguna ascendencia anómala, ninguna población fantasma necesaria para explicar lo que se construyó aquí. Solo una comunidad de seres humanos plenamente modernos se encuentra en el punto álgido de la historia, haciendo lo que los humanos siempre han hecho cuando se enfrentan a la inmensidad de la existencia: elevarse, construir algo que perdure. Eso es lo que el ADN reveló sobre los constructores de Göbekli Tepe. No que fueran excepcionales en un sentido místico o sobrenatural, sino que eran excepcionales en el único sentido que realmente ha importado. Eran humanos, completamente, reconociblemente y magníficamente humanos. Y eso, en definitiva, es lo más extraordinario de todo. Hace 11.000 años, en una colina azotada por el viento en el sur de Turquía, una comunidad hizo algo que todavía hoy nos deja perplejos. No tenían escritura, ni metal, ni maquinaria. Lo que tenían era el uno al otro, un propósito compartido, conocimiento acumulado y algo que el ADN ahora confirma que siempre estuvo ahí, sin ambigüedades. Una mente humana completamente moderna, la misma mente que cruza océanos, que rastrea animales a través de llanuras heladas, que mira la piedra caliza en bruto y ve un pilar. Göbekli Tepe no prueba que dioses antiguos caminaran entre nosotros, sino algo mucho más poderoso, que la capacidad para la grandeza nunca nos fue dada desde fuera, sino que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando. Si esta historia te pareció tan extraordinaria como merece ser, dale a me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo descubrimiento.